Sabía, incluso antes de subir al puente de embarque, que este vuelo llevaría más que pasajeros y maletas. Arrastraba conmigo cada comentario de mi jefe, cada mirada que me hacía sentir pequeña, cada palabra disfrazada de consejo, que en realidad era un golpe a mi confianza. El aeropuerto JFK bullía con anuncios por altavoces y el rodar de maletas apresuradas. Yo me aferraba al pasaporte en una mano y al bolso del portátil en la otra, como si fueran mis únicas defensas. Richard terminaba una llamada sin despedirse, cerrando el teléfono con un chasquido que sonaba a sentencia. Su traje azul marino estaba perfectamente planchado, la corbata ajustada como si fuese una insignia de poder, los zapatos brillando bajo las luces frías de la terminal. Tenía esa manera de caminar que obliga a los demás a apartarse, no por cortesía, sino por instinto. Era un tiburón rodeado de peces que solo deseaban no llamar su atención. Yo era parte de su equipo, aunque la mayoría de los días me sentía más como parte del decorado de su escenario. Viajábamos a París para la conferencia más grande del año, aquella que podía definir carreras o hundir reputaciones. Durante meses había trabajado noches enteras, creando modelos de datos, revisando estadísticas, diseñando diapositivas. Cada línea, cada número, cada proyección había pasado por mis manos. Sin embargo, mi nombre no aparecería en ningún programa. Richard se llevaría los aplausos como siempre. Terminó su llamada y se volvió hacia nosotros, 3 compañeros y yo, con la postura de un general frente a soldados inseguros. «Recuerden», dijo, la voz proyectándose más allá del murmullo de la sala, «este viaje no es un paseo. Representamos a la empresa. Oídos abiertos, bocas cerradas, a menos que yo dé la señal». Sus ojos se pasearon por cada uno hasta detenerse en mí. Sonrió con una mueca cruel. «¿Y tú? Intenta no ponerte nerviosa esta vez». El calor me subió al rostro. Jessica, a mi lado, fingió interés en la pantalla de su teléfono. Mark, detrás, se balanceaba sobre los talones como si quisiera escapar de su propio cuerpo. Nadie dijo nada. Así funcionaba todo. Él humillaba. Nosotros resistíamos en silencio. Llamaron a nuestro grupo de abordaje. Richard avanzó primero, el maletín en la mano como un arma. Nosotros lo seguimos, obedientes, arrastrando maletas que chirriaban sobre el suelo. El aire cambió en el pasillo del Jet Bridge, más frío, con olor a café recalentado y desinfectante. Pasamos por la sección de clase ejecutiva, ancha, con asientos de cuero y cortinas esperando cerrarse, separando el lujo de nuestra realidad. Llegamos a economía, ese túnel estrecho de filas interminable. Tomé el asiento de ventanilla sobre el ala, mi preferido y mi condena. Un rincón donde el motor rugía lo suficiente para cubrir pensamiento, pero no insulto. Jessica ocupó el asiento del medio, ya con los auriculares listos para desaparecer en su propio mundo. Richard se sentó en el pasillo, justo frente a mí, estirando las piernas más allá de lo permitido, como si también el pasillo le perteneciera. Mientras los pasajeros se acomodaban, Richard se inclinó hacia mí. Su voz era baja, pero cortante. ¿Entiendes que si esta presentación falla, será tu culpa? Sentí el estómago encogerse. Revisé todos los números, señor. Los modelos son sólidos, las diapositivas claras. Me interrumpió con un gesto de desprecio. Los números no sirven si quien los presenta no tiene presencia. ¿Y tú? Me miró de arriba abajo. Nunca la has tenido. Las palabras me atravesaron como cristales. Quise responder. Recordarle que él sería quien presentaría mi trabajo, que yo solo era la sombra que lo había construido, pero me mordí la lengua. Pelear con Richard era como lanzar piedras contra un huracán. El avión comenzó a moverse hacia la pista. Los motores rugieron, vibrando en cada costilla. Yo miraba las luces del aeropuerto a través de la ventanilla, reflejadas como hilos de fuego en el cristal. Cuando despegamos, sentí la caída en el estómago, pero no era por la altura. Era la certeza de estar atrapada 7 horas con el hombre que había convertido mi esfuerzo en su escenario de abuso. 1 hora después, el servicio de comida comenzó. Los carritos metálicos avanzaban con el olor de pasta y pollo recalentados. Pedí pasta, aunque el hambre me había abandonado al despegar. Richard pidió pollo y se quejó del tamaño de la porción.
alzando la voz para que todos escucharan. ¿Esto es lo que llaman servicio premium? ¡Patético! Me concentré en mi bandeja, enredando el tenedor en la pasta sin ganas, pero él volvió a clavar su mirada en mí. «Dime», dijo, esta vez lo bastante alto para que mis compañeros y varios desconocidos escucharan. «¿Qué crees que aportas realmente a esta empresa?» El tenedor se me resbaló, chocando contra el plástico de la bandeja. Sentí cómo las mejillas me ardían. Yo manejo el análisis de datos. Construí los modelos, las proyecciones. Soltó una carcajada seca. Análisis de datos, modelos. Cualquiera con un portátil podría hacer eso. ¿Piensas que eso te hace especial? Se inclinó, los ojos brillando con crueldad. Y entonces, con voz clara y venenosa, pronunció la sentencia. No eres nada. El silencio se apoderó del pasillo. Jessica se removió incómoda a mi lado. Mark tosió en falso detrás de mí. Una mujer en el asiento de enfrente levantó la vista de su libro. Sentí todas las miradas pesando sobre mí, algunas de lástima, otras de simple curiosidad. Quise hundirme en el asiento, desaparecer en el rugido del motor. Pero dentro de mí, algo se encendió, un destello de rabia, de dignidad. Había tragado sus palabras durante años, había construido castillos para que él los reclamara, y en ese momento entendí que nada cambiaría mientras yo siguiera en silencio. La azafata se acercó a recoger bandejas. Era alta, rubia, con un moño impecable y ojos verdes que parecían ver más de lo que mostraba. Su placa decía Emma. Me miró un segundo más de lo necesario y bajó la voz. «¿Está bien, señorita?», quise responder, pero mi garganta no dejó salir sonido alguno. Ella asintió como si entendiera mi silencio. «Si necesita un respiro, pulse el botón de llamada». Se alejó con su sonrisa profesional y sin embargo me había dejado algo. La certeza de que alguien había visto, que no estaba completamente invisible. Miré mi reflejo en la ventanilla. El cielo nocturno nos envolvía, pero en mis ojos brillaba una chispa distinta. Tal vez no soy nada para él, pensé, pero puedo ser algo para mí. Y ahí, sobre el Atlántico, comenzó a formarse una decisión. Una decisión que cambiaría todo antes de que el avión tocara tierra en París. La decisión que había empezado a germinar en mí durante la comida crecía como una semilla bajo presión. El avión estaba envuelto en penumbra. Muchas ventanillas estaban cerradas. Las luces individuales brillaban como pequeñas islas sobre los pasajeros que leían o trabajaban en silencio. El rugido constante de los motores era como un telón que escondía los pensamientos de cada uno. Yo, sin embargo, no podía esconder los míos. Richard dormía a media, el cuerpo echado hacia atrás con la arrogancia de quien cree que el mundo entero es un asiento reservado para él. Jessica estaba recostada, auriculares puestos, y Mark hojeaba un informe detrás de mí, aunque el crujido del papel parecía más nervioso que productivo. Yo me quedé mirando el reflejo en la ventanilla, pensando en cada noche que había sacrificado, en cada corrección de última hora, en cada gráfico que él había mostrado como si fuera su creación. Todo lo había entregado sin pedir nada, esperando que en algún momento me viera. La verdad era simple, nunca lo haría. El avión se estremeció levemente al atravesar una corriente de aire. Tomé eso como una señal. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas escuchaba otra cosa. Finalmente, presioné el botón de llamada sobre mi cabeza. Un pequeño timbre sonó, discreto pero firme. Emma apareció al poco tiempo, su sonrisa profesional intacta, aunque sus ojos decían otra cosa. ¿Necesita algo? Tragué saliva. La voz me temblaba. Sí, necesito un momento, lejos de él. Ella asintió sin hacer preguntas. Acompáñeme. Me levanté despacio, sintiendo los ojos de algunos pasajeros siguiéndome. Richard entreabrió los suyos y sonrió con desdén. No llores demasiado fuerte en el baño, cariño. Recuerda que mañana tenemos que trabajar. Su tono, cargado de veneno, se esparció por el pasillo como humo. Algunos pasajeros fruncieron el ceño. Emma, sin alterar su compostura, me guió hasta la parte trasera de la cabina. Corrió la cortina y de pronto estábamos en un pequeño refugio entre carritos de servicio y el murmullo grave de los motores. Me ofreció un vaso de agua y esperó. Las palabras brotaron. Me humilló. Lo hace siempre, pero esta vez lo gritó frente a todos. Dijo que no soy nada. Emma me sostuvo la mirada.
firme y serena. Yo lo escuché y le diré algo. Lo que hizo no es aceptable. No aquí, no en ningún lugar. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero eran diferentes. No eran de vergüenza, sino de alivio, de sentirme validada. No puedo seguir trabajando para él. No puedo darle más de mi vida. Emma inclinó la cabeza, como si ya lo supiera. Entonces, quizá este sea su momento. ¿Mi momento? Repetí, incrédula, para dejar de permitir que defina quién es usted. El eco de esas palabras se quedó conmigo. Tal vez era el aire a 10.000 metros de altura. Tal vez era la adrenalina, pero en ese instante lo vi claro. No necesitaba esperar a llegar a París, ni al final de la conferencia, ni a otra oportunidad que nunca llegaría. Podía terminar el ciclo ahora mismo. Respiré hondo, enderecé los hombros y sentí una extraña calma. Tiene razón. Emma me dio un gesto breve de aliento. Lo que decida, yo estaré aquí. Regresé a mi asiento con el corazón latiendo en una cadencia nueva, diferente, como si cada paso fuese un tambor, marcando el inicio de algo. Richard me miró con burla. ¿Ya terminaste tu drama? ¿O tengo que pedir pañuelos de repuesto? Me senté, lo miré fijamente y, por primera vez, no desvié la mirada. En realidad, Richard, me di cuenta de algo. Él arqueó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Renuncio. El aire pareció detenerse. Jessica se enderezó bruscamente. Mark dejó de pasar páginas. Una mujer al otro lado del pasillo abrió los ojos de par en par. Podía escuchar hasta el crujido de los plásticos del avión. Richard se inclinó hacia adelante, incrédulo. ¿Qué dijiste? Dije que renuncio. Aquí, ahora, en este vuelo. Él soltó una carcajada, pero sonó hueca, ridícula. No puedes renunciar en medio del Atlántico. Esto no es un teatro. Sí puedo, repliqué. Mi voz temblaba, pero no se quebraba. Y lo hago. No voy a dejar que me humilles nunca más. Has robado mi trabajo, has destrozado mi confianza, has hecho de cada día una tortura. Pero se acabó. No soy nada para ti, pero para mí soy suficiente. El murmullo recorrió el avión como una ola. Algunas personas susurraban, otras miraban incrédula. Un hombre mayor murmuró, bien por ella. Richard, rojo de ira, intentó recuperar terreno. ¿Tienes idea de cómo suenas? ¿De lo poco profesional que es esto? Todos aquí pensarán que eres una loca. Todos aquí escucharon cómo me llamaste nada. Respondí con firmeza. Ellos ya saben quién eres realmente. Jessica, en silencio, apretó mis dedos debajo del apoyabrazo. Mark murmuró, valiente, casi para sí mismo. Emma apareció en el pasillo, atenta. Me miró y asintió con un gesto mínimo, como si me dijera adelante. Me levanté. Mis rodillas temblaban, pero mis pies se sostuvieron. Miré a los pasajeros que me observaban. Sí, renuncio, y quiero que quede claro. Ningún trabajo vale tu dignidad. Ningún salario merece que te digan que no eres nada. Por un momento, el silencio fue absoluto. Después, unas palmas tímidas comenzaron en la parte trasera. Luego, otras más. El aplauso se extendió, creciendo hasta llenar el pasillo con un sonido que no venía de lástima, sino de reconocimiento. Richard hundió la espalda en el asiento, la furia evidente en sus ojos. Su teléfono vibraba sobre la bandeja, pero por primera vez no lo atendió. Estaba acorralado, expuesto. Yo me senté otra vez, con el corazón latiendo como nunca, pero con una serenidad que jamás había sentido. Emma se inclinó hacia mí con discreción. Eso fue valentía, susurró. Se sintió aterrador, admití. Y perfecto. Ella sonrió. A veces lo más valiente es simplemente decir basta. Mientras el avión seguía atravesando el Atlántico, comprendí que no solo había dejado un empleo, había abandonado una cárcel invisible y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba aire limpio, aunque fuese reciclado a 10.000 metros de altura. Pero también sabía algo más. Richard no se rendiría. Su silencio ardía como un presagio. Quedaban horas hasta aterrizar en París, y él no era un hombre que aceptara la derrota con facilidad. Miré mi reflejo en la ventanilla, la aurora insinuándose en el horizonte. Tal vez lo peor aún estaba por llegar, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Ya no tenía miedo. El aplauso no duró mucho, pero dejó una vibración en el aire, como si el fuselaje hubiese guardado el eco dentro de sus paredes. Me senté de nuevo,
y respiré, lenta y profundamente, intentando ordenar el temblor que me corría por los brazos. Vi pequeños detalles que la tensión me había robado hasta entonces. Un arañazo en el plástico de la mesa, una mota de polvo atrapada en el borde de la ventanilla, la costura diminuta en la cortina del galley, que se movía apenas con la respiración del avión. Pensé, ya lo dije, ya lo hice, y el mundo no se cayó. El avión no se torció de su ruta por mi decisión. Seguíamos suspendidos sobre el Atlántico y, sin embargo, dentro de mí, algo había aterrizado. Richard se había quedado rígido, con el teléfono entre las manos como si fuera una brújula mágica que pudiera reescribir el norte. Sus pulgares bailaban, golpeando la pantalla con la urgencia de quien intenta construir un relato antes de que los hechos lo alcancen. A veces me lanzaba una mirada corta, una que mezclaba furia y cálculo, y volvía a su tecla silenciosa de control. Jessica, a mi lado, se inclinó apenas, lo justo para que su voz no saliera de nuestro pequeño territorio. ¿Estás bien?, susurró, con un hilo de voz que parecía tener miedo de existir. Sí, respondí, sorprendida por la honestidad de esa palabra. Estoy temblando por dentro, pero estoy bien. Sus hombros bajaron 1 centímetro, como si soltaran un peso. Me quedé congelada, dijo. Quería decir algo y, ya sabes cómo es, te corta, te deja en un pasillo sin salida. Asentí, y vi que sus ojos brillaban, no de lástima, sino de reconocimiento. Deslizó discretamente un pequeño power bank sobre mis reposabrazos. Para cuando tengas que escribir a alguien, murmuró. No te quedes sin batería en tu propia historia. Sonreí, un poco torpe, y le di las gracias. Desde el asiento de atrás, Mark carraspeó y se inclinó un poco hacia el pasillo, sin llegar a asomarse del todo. Tengo correos, dijo en voz bajísima, hilos completos donde haces el trabajo y él pasea la victoria. Si recursos humanos los pide, o si tú los quieres, están contigo. Sentí que un nudo en mi pecho se aflojaba. No era solo mi memoria, había rastros, pruebas, otros ojos que habían visto. Emma apareció con una botella de agua y un vaso de papel. Vertió con cuidado, como si el agua tuviera la delicadeza de un secreto. En unos minutos pasamos con un servicio ligero, dijo con su tono profesional que arropa sin invadir. Bajó un poco la voz. Si necesita un momento, puedo preparar espacio en el galley trasero. Asentí, agradecida. Y gracias por antes, añadí. Sus ojos, verdes y atentos, se desviaron por un segundo hacia Richard. Luego volvieron a mí. Los aviones son pueblos pequeños, dijo, con una media sonrisa. Mantenemos la paz, pero también somos testigos. Aquí los límites importan. Esa frase se me quedó dentro como una piedra lisa que, al peso, te centra. El capitán habló de nuevo, avisando de un tramo de leve turbulencia y pidiendo a la tripulación que asegurara la cabina. El cinturón parpadeó en el techo y un murmullo de hebillas se respondió de fila en fila. El avión se meció como quien cambia de postura para acomodar un sueño. En esos segundos granulados, Richard se inclinó hacia el pasillo y dejó caer otra amenaza envuelta de autoridad. Para que conste, dijo en tono suficiente para el alcance de 2 filas, no daré ninguna referencia a nadie. Pregunte quien pregunte, sabrán la verdad sobre usted. Respiré hondo. Había esperado el rugido y llegó la daga fina. Ya no controla mi historia, dije, sin aspereza, como quien cierra una ventana para que no entre el frío. Si necesita algo del proyecto, pídalo con profesionalidad. En cualquier otro caso, no vuelva a dirigirse a mí. Vi cómo la frase le encontraba el borde y lo detenía. Abrió la boca, pero no encontró aire. Emma, 2 filas más atrás, detuvo su carro medio segundo. Ese medio segundo que hace de punto final, aunque nadie lo lea. Abrí el portátil. La luz de la pantalla me ofreció una habitación propia en medio del pasillo de todos. Escribí la fecha y la hora en 2 zonas, Nueva York y París. Necesitaba un rastro que la memoria no pudiera reordenar más tarde. Describí lo ocurrido sin adorno, en frases limpias, como si contara el clima. Él me llamó nada en voz alta, con compañeros y pasajeros escuchando. Renuncié, dejando claro que no abandonaría a mi equipo a la deriva. Exporté la presentación, los modelos, mis notas. Comprimí todo en un archivo que nombré con sobriedad
una claridad imposible de torcer. Preparé un breve readme explicando estructura y propósito. Cuando tu trabajo continúa sin ti, lo mínimo que merece es salir en orden. Jessica miró mi pantalla de reojo y habló casi sin mover los labios. Sigues cuidándonos, negué con suavidad. Cuido el trabajo, dije, y me cuido a mí. Sentí que la frase se asentaba como un cinturón que, por fin, queda a la medida. La turbulencia se fue como vino, con discreción. El cinturón se apagó, las pantallas iluminaron caras con mapas y películas. Un hombre al otro lado del pasillo, el del periódico doblado con precisión de jurado, inclinó la cabeza hacia mí. «Yo también dejé a un jefe así», dijo en un inglés con acento que estaba de visita, pero sabía el camino. Creí que mi carrera terminaba. No terminó, empezó. Le di las gracias. A veces las frases desconocidas son llaves que te devuelven tu casa. Una mujer de pelo plateado, 2 filas más adelante, giró y me ofreció un caramelo de menta de una cajita metálica. «Para los nervios», dijo, «o para el aliento. Todo ayuda». Nos reímos despacio y acepté la pastilla. Crujió entre mis dientes con un sonido pequeño que, sin embargo, sonó a señal. Richard se levantó de golpe cuando el cinturón ya estaba apagado. Con ese gesto que quiere ser espectáculo, caminó hacia el baño, se detuvo un segundo como si su sombra aún pudiera taparme y siguió. El pasillo lo tragó como tragan los pasillos cuando no tienes claro a dónde vas. Pedí a Emma un minuto en el Galley. Hizo sitio junto a las cafeteras y los cajones de servilletas. Una bahía breve que olía a cítricos y vapor. Respiré contando, pero sin número, solo para recordar que podía elegir el ritmo. Escribí un mensaje a mi marido, que no saldría de mi teléfono hasta tocar suelo. Estoy bien, renuncié, te lo cuento todo pronto. Mis manos temblaron al teclear bien. Después se calmaron. La palabra era pequeña, y sin embargo, cabía París entera dentro de ella. Volví al asiento. Jessica me devolvió el power bank, pero empujé su mano, pidiéndole que lo guardara. «Úsalo tú», dije. «Yo ya tengo batería». Sonrió de verdad por primera vez en todo el vuelo. Mark se asomó apenas para preguntar, con los ojos, si seguía en pie la decisión. Le respondí con un gesto mínimo. «Sí, aquí estoy». El mapa del monitor dibujaba una curva que ya había dejado atrás, el punto sin retorno, y apuntaba a Europa con la nariz del dibujo. Abrieron algunas persianas, y la mañana, todavía tímida, se coló a parches. La cabina dejó de ser pueblo de noche y se convirtió en pueblo de amanecer. Richard regresó, más quieto que antes, pero esa quietud tenía grietas. Consultó el teléfono y el mapa en intervalos impacientes, como si cada gráfico le negara el control que exigía. Yo revisé por última vez el archivo comprimido. Toqué con la yema cada carpeta como quien palpa el bolsillo antes de salir. Y cerré el portátil. Coloqué las manos sobre la mesa, notando el borde frío, y esperé los anuncios que siempre llegan. Inicio del descenso. Aseguramiento de la cabina, asientos y mesas en posición. Cuando sonaron, sentí que la rutina me acogía con un abrazo impersonal y necesario. Emma pasó de nuevo, y al rozar la parte alta de mi asiento con 2 dedos, dejó un gesto que se pareció a una bendición. «Casi llegamos», dijo. «Casi», repetí, mirando un cielo que ya no pretendía ser noche. No sabía qué vendría en la puerta, ni en la cinta de equipaje, ni en ese correo de recursos humanos que seguramente respiraba en algún servidor de París. Pero conocía mi voz, ahora sí. Conocía su peso, su alcance, el espacio que reclamaba entre mi pecho y el mundo. El cinturón volvió a encenderse, subrayando la frase que me repetía. «Llego, no caigo». El morro del avión bajó suave. La cabina, entera, se reunió en la misma intención. Aterrizar. Cerré los ojos un segundo y me vi en el reflejo. Ya no era una silueta contra el cristal. Era alguien en movimiento con ruta propia. Empezamos el descenso hacia París. La ciudad esperaba, y por primera vez en mucho tiempo, yo también. El capitán anunció el inicio del descenso con su voz grave y tranquila, y de inmediato, la cabina se transformó en un hormiguero. Los pasajeros levantaron las persianas de las ventanillas, ajustaron cinturones, plegaron mesas y recogieron mantas. El aire se llenó de murmullos, de bolsas plásticas arrugándose, de niños inquietos que preguntaban cuánto faltaba.
El rugido de los motores cambió de tono, más grave, como si el avión mismo se preparara para volver al suelo. Miré por la ventanilla. Abajo, el paisaje se desplegaba como un tapiz. Campos verdes divididos en parcelas, carreteras que serpenteaban como cintas de plata, y a lo lejos, una línea de edificios que anunciaban la proximidad de la ciudad. El río Sena brillaba bajo la luz del amanecer, una curva luminosa que atravesaba todo, como un recordatorio de que estaba a punto de pisar tierra nueva. Richard permanecía en su asiento, inmóvil, con la mandíbula tensa. El teléfono en su mano descansaba sobre la bandeja, pero no dejaba de mirarlo, como si esperara que de la pantalla surgiera una solución mágica a lo ocurrido. Sus ojos se alzaron hacia mí un instante, llenos de un odio frío, calculador. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su silencio era un cuchillo más peligroso que sus palabras. Jessica se inclinó hacia mí, casi imperceptiblemente. Cuando aterricemos, ¿qué vas a hacer?, preguntó en un murmullo. La respuesta me salió más firme de lo que esperaba. Diré la verdad. Pase lo que pase, no me arrepentiré. Ella asintió. Sus labios temblaban un poco. Mark, desde detrás, añadió con voz baja: habrá preguntas. Recuerda que no estás sola. Todos vimos. El gesto de apoyo me dio una fuerza extra. No sabía si ellos tendrían el valor de repetirlo ante recursos humanos, pero al menos lo habían reconocido allí, en esa pequeña ciudad flotante que había sido testigo. El cinturón de seguridad se encendió con un ding suave. Emma y el resto de la tripulación comenzaron a caminar por los pasillos, revisando que todo estuviera asegurado. Cuando pasó por mi fila, se inclinó apenas hacia mí. Lo que viene puede ser difícil, murmuró, con esa calma profesional que nunca perdía. Pero recuerde, ya cruzó la tormenta más dura allá arriba. Gracias, respondí, sintiendo que cada palabra me anclaba más fuerte a la decisión que había tomado. El avión se sacudió ligeramente al atravesar una capa de nube. Las luces de París aparecieron entre claros. Avenidas largas, edificios apretados, círculos de tráfico que parecían relojes en movimiento. El murmullo de los pasajeros se convirtió en un coro de expectación. El golpe de las ruedas contra la pista me sacudió hasta los huesos. El avión vibró con un estruendo metálico. Luego se estabilizó mientras los motores rugían para frenar. La sensación fue brutal y liberadora al mismo tiempo. Habíamos llegado. Una mezcla de aplausos espontáneos recorrió la cabina, pero para mí aquel aplauso no era por el piloto. Era el eco de lo que había hecho unas horas antes, cuando decidí no dejarme pisotear, nunca más. El avión rodó lentamente hacia la puerta de embarque. El cinturón se apagó, y de inmediato la calma dio paso al caos. Pasajeros abrieron los compartimentos con golpes sordos. Mochilas y abrigos se amontonaron en los pasillos. La prisa colectiva de llegar borraba el silencio solemne de la madrugada. Yo recogí mis cosas con calma, el portátil, mi bolso, el maletín. Nada de lo que llevaba en las manos pesaba tanto como la decisión que ya había tomado. Sentí que esa calma misma era un acto de desafío. Richard podía revolverse todo lo que quisiera, pero ya no tenía poder sobre mis gestos. Él se inclinó hacia mí cuando la fila comenzó a avanzar. Su voz fue un veneno bajo. ¿Crees que esto ha terminado? No sabes con quién te has metido. Arruinaré tu nombre en esta empresa y en cualquier otra. Lo miré directo a los ojos. Por primera vez en años, no aparté la mirada. Ya no puedes arruinar lo que yo no estoy dispuesta a dar. Mi dignidad no está en venta. Vi un destello de duda en su expresión, como una grieta en la máscara de autoridad que llevaba siempre. Se reclinó hacia atrás, intentando recuperar la compostura, pero la grieta seguía allí. La fila avanzó lentamente. Jessica me rozó el brazo al pasar. «Buena suerte», susurró. Mark me miró con un gesto rápido, un leve asentimiento que decía más que 1000 frases. Esos pequeños actos de complicidad eran semillas, pensé, aunque nunca germinaran del todo. Al llegar a la puerta, Emma me esperaba junto a otros auxiliares, despidiendo a los pasajeros con su sonrisa impecable. Cuando llegué frente a ella, colocó discretamente un pañuelo doblado en mi mano. «Para la valentía», dijo en un murmullo que nadie más escuchó. Lo guardé en el bolsillo sin abrirlo. «Gracias por todo», logré decir, con la voz quebrada por la emoción.
El túnel del Jet Bridge me recibió con su aire frío y su olor a metal. Mis pasos resonaban mientras salía del avión, como si cada golpe del suelo marcara un punto y aparte en mi vida. El aeropuerto de París se desplegó ante mí, inmenso y brillante, con sus ventanales de cristal y su bullicio de viajeros. Anuncios en francés llenaban el aire, mezclándose con el sonido de ruedas de maletas y conversaciones rápidas. El mundo parecía demasiado grande después del encierro metálico del avión, pero en lugar de sentirme pequeña, me descubrí erguida. Richard caminaba unos pasos adelante, todavía al teléfono, su voz cortante resonando en el pasillo. Jessica y Mark lo seguían de lejos, como satélites atrapados en su órbita. Yo mantuve mi distancia, consciente de que, aunque camináramos bajo el mismo techo, ya no éramos parte de la misma historia. Las puertas automáticas se abrieron y el aire de París entró en mis pulmones. Era fresco, impregnado de café y lluvia reciente. No sabía qué me esperaba en las próximas horas, pero sabía algo con absoluta certeza. Había aterrizado más libre de lo que había despegado. La cinta transportadora comenzó a moverse con un quejido metálico. El chirrido inicial se transformó en el golpeteo rítmico de la goma negra avanzando en bucle. Los pasajeros se apretaban alrededor, algunos con los ojos fijos en la rampa metálica, esperando ver aparecer sus maletas como si fueran tesoros rescatados. Otros charlaban con prisa, revisaban sus relojes, llamaban por teléfono. El aire estaba impregnado de la mezcla de café cercano, perfume caro y cansancio acumulado. Me quedé un poco apartada, mi mano sobre la manija de la maleta de cabina, observando la escena con una extraña calma. Todo a mi alrededor parecía común y corriente. Personas recuperando pertenencias, saludándose, suspirando de alivio. Pero dentro de mí todavía resonaba el eco de lo que había ocurrido en el aire, como si esa cinta no solo transportara maletas, sino también historia, miradas, palabras dichas y no dichas. Richard estaba unos metros más allá, caminando en círculos como un depredador, el teléfono pegado a su oído, la voz alta y cortante. Sí, lo vi venir. No toleraré esto. Ella hizo un espectáculo ridículo. Cuando llegue a la oficina, tendré todo bajo control. Confía en mí, sé cómo manejarla. Hizo una pausa, escuchando, y luego añadió con un tono venenoso: está acabada, ya no tiene lugar aquí. Algunas personas en la sala lo miraban de reojo. Yo observaba en silencio. Sus palabras ya no tenían filo. Eran ecos de un truco gastado. Había perdido poder en el instante en que yo decidí dejar de temerle. Jessica se acercó un poco, con su maleta rodando a su lado. Susurró, sin atreverse a mirarme demasiado. Ya empezó a inventar su versión. Lo sabía. «Déjalo», respondí, con voz tranquila. Ella me miró, sorprendida. «¿No tienes miedo?» «Claro que sí», confesé, «pero ya no de él. Lo que temo es volver a ser la persona que se callaba. Y eso no lo permitiré». Jessica tragó saliva, los ojos húmedos. «Ojalá tuviera tu valor». «Tú lo tienes», dije, «solo que aún no lo has usado». Ella sonrió débilmente y se alejó de nuevo, disimulando entre los demás. Mark apareció detrás de mí, disimulando mientras revisaba la cinta. Su voz fue apenas un murmullo. «Lo digo en serio. Tengo correos, documentos, pruebas de cómo se quedaba con tu trabajo. Si los necesitas, están listos. Guárdalos», le pedí. «Llegará el momento». Asintió y volvió a perderse en la multitud. La cinta siguió girando. Maletas negras, grises, rojas. Algunas golpeaban fuerte al caer por la rampa. Otras avanzaban lentas, como si dudaran de a quién pertenecían. La mía apareció por fin, con la etiqueta colgando. La tomé con decisión, sintiendo su peso como un recordatorio de todo lo que había cargado durante años y de lo que ya no cargaría más. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi el mensaje de Recursos Humanos, esta vez repetido con insistencia. «Nos han informado sobre el incidente en el vuelo. Necesitamos reunirnos con usted esta misma tarde en la oficina de París». El estómago se me encogió un instante, pero enseguida respiré hondo. Lo inevitable ya estaba aquí. Había dos versiones en juego, la suya y la mía. La diferencia era que la mía estaba respaldada por testigos y por la verdad. Un segundo zumbido me sorprendió. Otro mensaje, de un número desconocido. «Lo que hiciste hoy fue inspirador. Gracias». Me quedé inmóvil,
Mirando esas palabras, el corazón me dio un vuelco. Alguien del avión, quizás un pasajero cualquiera, había sentido la necesidad de decirme eso. El alcance de lo que había hecho no se quedaba en la cabina, ya viajaba más lejos. Saqué el pañuelo que Emma me había entregado al bajar del avión. Lo desplegué con cuidado. Allí, escrito con una caligrafía firme, una sola palabra: valentía. Se me humedecieron los ojos. Ella lo había sabido, que este momento, aquí en el suelo, también sería una batalla. Me apreté el pañuelo en la palma. No voy a desperdiciarlo, murmuré. Richard terminó su llamada y pasó junto a mí, arrastrando su maleta cara, su perfume caro, su rabia cara. No durarás ni una semana, me lanzó, sin detenerse. Tal vez, contesté, mirándolo directo, pero no será bajo tu sombra. Vi cómo sus pasos vacilaron apenas un segundo. Siguió de largo, sin girarse. Me uní a la corriente de gente que salía hacia el hall de llegadas. Allí, el mundo era un estallido de reencuentro. Familias que se abrazaban, parejas que se besaban, choferes levantando carteles con nombres en mayúsculas. El olor a pan recién horneado salía de una cafetería cercana, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía saborearlo, que pertenecía a ese mundo normal y vivo. Jessica y Mark pasaron otra vez, cruzando sus miradas conmigo un instante. Era un intercambio silencioso: respeto, gratitud, quizás miedo. No sabía si algún día se atreverían a hablar, pero en ese segundo entendí que lo que había hecho ya había dejado huella en ello. Me senté en un banco, coloqué la maleta a mi lado y volví a mirar el teléfono. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de recursos humanos. Contestaron al segundo timbre. Oficina de París. Habla Sophie. Soy nombre de la protagonista, dije con un hilo de voz que luego se afirmó. Me pidieron que llamara. Se trata del incidente en el vuelo 222. Se hizo una pausa. Papeles moviéndose al otro lado. Sí, ya estamos informados, respondió Sophie con un tono medido. Queremos escuchar su versión. ¿Podría venir esta tarde a la oficina? Sí, respondí. Allí estaré. Colgué y me quedé mirando la pantalla apagada. Todo comenzaba de verdad. La batalla que Richard había prometido estaba a unas horas de distancia, pero por primera vez no la enfrentaría encogida. Iría con la verdad, con testigos, con mi voz. Guardé el pañuelo de Emma en el bolsillo, como si fuera un amuleto. Miré hacia las puertas de cristal que daban a la ciudad. París estaba allí, esperándome, amplia y luminosa. Y comprendí algo. Tal vez no sabía si ganaría la pelea en recursos humanos, pero ya había ganado la más importante. Me había elegido a mí misma. Me quedé un minuto más en el banco del hall de llegadas, respirando con calma, con la maleta apoyada contra mi pierna y el pañuelo doblado de Emma en el bolsillo, como si fuera una llave. A través de los ventanales, París parecía una promesa al otro lado de las puertas automáticas. Todo seguía su curso. Familias reencontrándose, choferes levantando carteles, turistas buscando señales. Era reconfortante que el mundo no hubiera detenido su maquinaria por mi pequeña revolución a 35,000 pies. Tal vez por eso sonreí, una sonrisa corta, privada, como si la compartiera con la parte de mí que se había atrevido a ponerse de pie en el pasillo del avión. Salí al exterior y pedí un taxi. El aire tenía ese olor húmedo a pavimento reciente y a pan horneado que solo he sentido en ciudades que madrugan. El conductor me preguntó a qué dirección quería ir. Le di la del hotel del equipo y después de pensarlo, le añadí otra, la de la oficina de la empresa en París que Sophie me había enviado. Él asintió con un encogimiento de hombros y arrancó. Asomada a la ventanilla, vi cómo la autopista se convertía en avenidas con árboles, cómo el río aparecía y desaparecía entre puentes, cómo fachadas de piedra clara se sucedían con balcones iguales y distintos. París me miraba sin curiosidad, acostumbrada a desconocidos con historia. En el asiento trasero, abrí el portátil y volví a leer el documento que había escrito en el avión. Fechas, horas, hechos, sin adjetivos innecesarios. Añadí pequeños detalles que mi memoria había ordenado durante el trayecto a la cinta de equipajes. La frase exacta, el volumen con que la dijo, la reacción visible de dos pasajeros, el gesto de Jessica, la mirada de Mark, la presencia constante de Emma. Revisé el archivo comprimido con la presentación, los modelos, mis notas,
y añadí una carta breve para el equipo, dejando instrucciones claras para que pudieran presentar sin mí. Era extraño cuidar la casa mientras me mudaba, pero me pareció justo, una manera de honrar el trabajo, no al hombre que lo había usado para herirme. Llegué al hotel, dejé la maleta en consigna y pedí una habitación para ducharme más tarde. El recepcionista me deseó buena suerte en un inglés amable que sonó a bendición. Salí de nuevo con el portátil en la mochila y el teléfono vibrando con notificaciones. Había un mensaje de mi marido que había entrado mientras volábamos. «Te amo, escríbeme cuando aterrice». Le respondí en pocas líneas que estaba bien, que había renunciado, que no se preocupara hasta que pudiera llamarlo con calma. Escribirlo me dio una paz inesperada, como si con cada palabra cerrara una puerta que había permanecido entreabierta por años. La oficina de la empresa en París ocupaba un sexto piso con mucho vidrio y demasiadas plantas impecables. El ascensor subió despacio y yo aproveché esos segundos para alisar el cabello con las manos y comprobar que el pañuelo de Emma seguía en mi bolsillo. Sophie me recibió en la entrada con una sonrisa profesional y una carpeta en la mano. Era una mujer de unos 40 años con un traje gris claro y un acento francés suave cuando hablaba inglés. Me invitó a pasar a una sala de reuniones pequeña, con una mesa redonda y una jarra de agua en el centro. «Gracias por venir tan rápido», dijo, y me pidió que empezara por el principio. Le conté sin dramatismo el portón de embarque, el comentario inicial, el ensayo forzado, la comida, la pregunta pública, la carcajada y por fin la frase. Le dije que no era la primera vez que me humillaba, solo la primera que lo hacía en voz alta para que todos oyeran. Le hablé de la renuncia, de la reacción en la cabina, de la oferta de testimonio de mis compañeros, de la serenidad profesional de Emma, incluso cuando el ambiente se tensó. Mientras hablaba, Sophie tomaba notas con una caligrafía inclinada y limpia. Me pidió permiso para registrar algunos datos y lo concedí. Cuando terminé, guardó el bolígrafo con un gesto tranquilo. «Vamos a abrir una investigación formal», dijo. «Separaremos su declaración de la del señor Richard y de cualquier testigo dispuesto a colaborar. Por el momento, necesitamos saber si desea mantener su renuncia o si prefiere solicitar una evaluación de su continuidad bajo otras condiciones». La pregunta me sorprendió un segundo. No había pensado en quedarme, pero también entendí que esa oferta formaba parte del protocolo, una forma de dejar la puerta entreabierta si yo la quería. «Mantengo mi renuncia», respondí. «No es la empresa, es él. Y yo ya crucé una línea. Haré la transición de mi trabajo de la forma más limpia posible, pero no regresaré a su órbita». Sofía sintió con una seriedad que me gustó. «De acuerdo», dijo. «Mientras tanto, ninguna represalia está permitida. Si recibe mensajes inapropiados, nos los reenvía. Vamos a pedir a la tripulación del vuelo sus informes de cabina y hablaremos con su equipo, también con los pasajeros que se ofrezcan como testigos». Respiré más hondo al escuchar aquello. No estaba sola, en una versión contra otra. Había un procedimiento, gente que trataba de hacer lo correcto. Un golpe suave sonó en la puerta. Sophie se levantó y abrió. Richard apareció en el umbral con la corbata impecable y los ojos demasiado brillantes. Me vio sentada y su expresión vaciló una fracción de segundo antes de recuperar el gesto que usaba para negociar contratos. «Vengo a aclarar lo sucedido», dijo, apenas entrando. Sophie lo detuvo con una mano levantada, sin perder la cortesía. «Señor Richard, escuche. Vamos a entrevistarla a ella por separado y a usted por separado. Este no es el momento. Le avisaremos cuando sea su turno». Él apretó la mandíbula pero sonrió. Una sonrisa de catálogo. «Por supuesto», dijo, y se retiró con un susurro de tela cara. La puerta se cerró y el silencio volvió a su sitio con alivio visible. Sophie me miró como se mira a alguien que sostiene un vaso lleno hasta el borde. «Gracias», dijo, «por su claridad. ¿Quiere dejar aquí los archivos con el material del proyecto? Los incorporaremos para asegurar la continuidad con su equipo». Asentí. Saqué la memoria USB y el enlace a la carpeta en la nube, y se los entregué con una lista de verificación. Me escuché a mí misma decir que el objetivo era que el trabajo llegara bien a París, aunque yo no subiera al escenario, y me pareció que cerraba un círculo con esa afirmación.
No era heroísmo, era respeto por algo en lo que había creído incluso cuando me dolía. Salí de la sala con una cita para una segunda conversación al día siguiente y la promesa de que me mantendrían informada. En el pasillo, la gente que no me conocía me miró sin mirarme, ocupada en sus asuntos. Bajé en el ascensor y sentí de golpe el cansancio de una noche casi en vela, pero también la ligereza que sigue a una decisión irrebatible. Afuera, el cielo de París se había aclarado hasta parecer un papel de acuarela. Caminé sin prisa hacia el hotel, dejando que la ciudad me enseñara su ritmo. El golpe leve de los platos en una terraza, el tintinear de tazas, el murmullo de conversaciones que no me incluían y que por primera vez no necesitaba descifrar. En la esquina de una panadería, me detuve y compré un café. Me senté en una mesa pequeña junto a la ventana y saqué el pañuelo de Emma. Lo abrí despacio. La palabra seguía ahí, firme, sin signos de interrogación, sin adornos. Valentía. La apoyé sobre la mesa, al lado del vaso, como si bendijera ese desayuno tardío. En la pantalla del teléfono entró un mensaje de un número desconocido. Estuvimos en su vuelo, decía. Lo que hizo fue necesario. No todas podemos, pero hoy sentí que tal vez algún día. Gracias. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de gratitud y vértigo. Respondí con una sola frase: gracias por ver. Cuando levanté la vista, dos turistas discutían con un mapa y una mujer mayor hablaba con su perro como si entendiera. Y por un momento me reí en silencio. Pensé en Jessica y en Mark, en lo que harían cuando volvieran a casa, en si ese gesto mío les serviría de espejo o de advertencia. Pensé en Richard, en su traje, en su control ladino, en cómo el poder se le escapa entre los dedos cuando alguien deja de sostenerlo por miedo. Pensé en mí, caminando por un pasillo estrecho hacia el frente del avión, con las piernas temblando y la voz creciendo como una lámpara encendida. Terminé el café, guardé el pañuelo y salí de nuevo a la calle. El tráfico avanzaba con esa paciencia que tienen las ciudades que han vivido demasiadas cosas, como para apurarse por una más. Crucé hacia el río, apoyé los antebrazos en la baranda y dejé que el viento me despeinara. No sabía qué diría el informe de recursos humanos en una semana, ni qué ofertas encontraría en mi correo en un mes. No sabía si mis pasos me llevarían a otra empresa, a otro oficio, a otra versión de mí. Pero sabía algo que ya no necesitaba probarle a nadie. No era nada, nunca lo había sido. Tenía una voz, un límite y una historia que se había enderezado por fin. Miré el agua durante un buen rato, hasta que el sol encontró la forma de dibujar un camino sobre la superficie. Me incorporé, respiré hondo y me puse en marcha. París no me esperaba como a una heroína, ni como a una víctima. Me esperaba como a cualquiera que llega con su maleta y sus decisiones. Eso era suficiente. Caminé con pasos nuevos, y cada paso dijo lo que la boca no necesitaba repetir. Me elegí a mí, y eso, hoy, es todo.